Bueno, Arratsalde-on, damos comienzo a la sesión ordinaria del 20 de julio de 2023 con el primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones plenarias de fecha 17, 26 de junio y 7 de julio de 2023. Hemos detectado que en las actas hay algunos errores que entendemos que habría que corregir. Por ejemplo, en la del 17 de junio, en la página 1, 2, 3, 4, solamente aparece el sentido del voto de UNAI. Luego, en la siguiente página, hay una frase en negrita que está sin finalizar y pues igual se puede quitar o corregir. O sea, hay como varios fallos que creemos que si se corrigen no tendríamos problema en aprobarlo. Bien, llegamos siempre y al... cuando se subsanen los errores. Vale. ¿Me comentas a mí si no? Sí, te pasamos luego. Vale. ¿Procedemos a votar? ¿Votos a favor? Segundo punto, aprobación si procede de la cesión del local sito en la plaza Doctor Medina Vita 5, dije Gobierno Vasco, para la instalación del Café Tagunea. Vale. Acuerdo. Primero, otorgar a la Sociedad Vasca de Informática del Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritzaren Informática Elkartea, mediante adjudicación directa, concesión del local municipal situada en la plaza Doctor Medina Veitia número 5 de Alonsotegi, para su destino como centro KZ Gunea. La duración de la concesión se fija en 4 años, prorrogable otros 4, y está condicionada a efectivo destino de los bienes cedidos a la actividad propia de un centro KZ Gunea. Segundo, suscribir el convenio de colaboración remitido por la Sociedad Vasca de Informática del Gobierno Vasco, en el que se contienen las cláusulas reguladoras de la concesión otorgada, debiendo incorporarse como adenda las cláusulas siguientes. 15ª. El concesionario tiene la obligación de mantener en buen estado la porción del dominio utilizado y, en su caso, las obras que construyese, las cuales no revertirán en el ayuntamiento al término del plazo de la concesión. La 16ª. El ayuntamiento de Alonsotegi se reserva el derecho de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento, si lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público, mediante resarcimiento de los daños que causase, o si el causado o cuando no procediese. 17ª. El concesionario tiene la obligación de abandonar y dejar libres o vacuos a disposición de este ayuntamiento el local concedido, dentro del plazo que éste se establezca, al finalizar la concesión, reconociendo la potestad del ayuntamiento para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento en su caso. Tercero, inscribir la concesión otorgada en nota marginal en el inventario de bienes municipales y en el registro de la propiedad en su caso, a los efectos oportunos. Y cuarto, notificar el presente decreto a los interesados, la Sociedad Vasca de Informática del Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritzaren Informática Elkartea, y dar traslado a la técnica sociocultural a efectos oportunos, entre los que se encuentra la comprobación de la cobertura a asegurar y la incorporación de la adenda mencionada. Bueno, para explicar simplemente un poquito esto que he leído, este acuerdo, es que se va a ceder el local que tenemos aquí, en lo que es la antigua Liburutegi, al Gobierno Vasco directamente para que ellos monten lo que todos conocemos que hay en otros municipios como KZ Gune. Esto sería una concesión al Gobierno Vasco en la que ellos manejan completamente todos, ellos organizarían lo que quieren montar allí, es firmar el convenio con ellos, nosotros únicamente aportamos el local y, como ha sido hasta ahora, pues el tema de la electricidad y la limpieza. También tenemos pues la pequeña obligación, pero que no es ni obligación, pues de promocionar aquello que quiera hacer el Gobierno Vasco dentro del KZ Gune. Vuelvo a repetir que es de 4 años, prorrogable otros 4 años. No sé si queréis mencionar algo o aportar algo.
quería decir una cosa, pero antes me ha surgido una duda con tu intervención. Has dicho que se va a instalar en la antigua Liburutegui. No. Es en la Cultura. Me he equivocado, es en la Cultura. Vale, por confirmar, es que recasco. Y bueno, pues en este punto decir que nos alegramos de que hayáis optado por continuar con la tramitación que se comenzó con el anterior equipo de gobierno para poder instalar el café en Alonsotegui. En aquel momento entendimos que era una buena opción, seguimos pensando que lo es, entonces pues nos alegramos de que hayáis tomado esta decisión. Vale, como os hemos dicho en otras ocasiones, todas las aportaciones, aunque vengan de atrás y sean positivas para los ciudadanos, ahí vamos a estar juntos. Eso es. Bueno, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Tercer punto, aprobación inicial, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal número 8, reguladora de las tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal. Pasamos a leer el acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la segunda modificación de la ordenanza fiscal número 8, reguladora de la tasa por ocupación de dominio público, modificación del artículo 6, donde dice, artículo 6, la concesión de excesiones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que establezcan las disposiciones generales de aplicación. Debe decir, artículo 6, excepciones. 1. Las administraciones públicas no estarán obligadas al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial de dominio público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o la defensa nacional. 2. Se establece una excepción para los concesionarios de puestos de venta y casetas de la Feria Agrícola y Ganadera de Andramari y la Feria del Chacolí de Sant Antolín, organizada por el Ayuntamiento. Segundo, ordenar la publicación de este acuerdo provisional en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de Vizcaya, a fin de que quien lo desee pueda presentar alegaciones en el plazo de 30 días desde su publicación. Tercero, esta aprobación provisional se entenderá elevada a definitiva si una vez transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones no hubiera formulado ninguna. Para ello se remitirá previamente para su publicación en el boletín oficial de Vizcaya el anuncio de la entrada en vigor y el texto completo de la nueva ordenanza. Bueno, esto viene un poco porque en las ferias de Agrícola Ganadera de Andramari y la Feria del Chacolí de Sant Antolín tenemos un convenio con Kutxabank que pone las casetas. Entonces, la entidad de Kutxabank, en cuanto cedente de las casetas, nos requiere que para que no se les exija las tasas a los concesionarios. Es un tema por mantener el convenio y no generar un inconveniente para futuros. Entonces, simplemente lo que son las casetas puestas por Kutxabank, pues no tendrían que pagar esa tasa, el resto lo seguirían abonando. Si tenéis alguna aportación para este tema. Vale, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Bueno, pasamos al punto número 4. Aprobación, si procede, de la modificación del reglamento sobre la utilización de instalaciones deportivas. Bueno, como hemos comentado en comisión, por reducir un poquitín el punto número del acuerdo, que si no es eterna la lectura, planteamos 4 modificaciones en el reglamento de instalaciones deportivas. Por una parte, sustituimos los 15 días que se cerraban en agosto por periodos que sean necesarios para hacer el mantenimiento dentro de las instalaciones, avisando con previo aviso hacia los ciudadanos. Luego, por otra parte, en la parte donde ponía las personas usuarias de este servicio deberán ser mayores de 16 años, lo modificando, dejando que las personas usuarias de este servicio deberán ser mayores de 16 años o de 14 años, siempre que en este último caso vayan acompañados de un adulto. La tercera modificación, teníamos en el reglamento anterior que la pérdida de tarjeta conllevaba el pagar un importe por la pérdida y adquisición de una nueva y faltaba el importe por pérdida y lo hemos puesto en 5 euros. Y por último, como hemos hablado en comisión, siempre hemos tenido, hay un dilema de cómo ejercíamos los pagos de, tarjetas que eran de trimestrales, semestrales, si se cobraba automáticamente a finalización del año. Entonces, hemos puesto este punto para dar un poquitín de agilidad y dinamismo a estas decisiones, ¿no? Se faculta al alcalde para aprobar y, en su caso, modificar mediante decreto de alcaldía las normas de gestión de las tarifas del polideportivo. En el punto 2, eso sería todo el punto 1 del acuerdo.
Punto segundo sería ordenar la publicación de este acuerdo provisional en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de Vizcaya, a fin de quien lo desee pueda presentar alegaciones en el plazo de 30 días de su publicación. Y tercero, esta aprobación provisional se entenderá elevada a definitiva si una vez transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones no se hubiere formulado ninguna. Para ello, se remitirá previamente para su publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya el anuncio de entrada en vigor y el texto completo de la nueva ordenanza. Sí. En este punto, en comisión, hemos comentado a ver si no se podría votar punto por punto, porque en algunos puntos pues, nos habríamos encontrado y se habrían podido aprobar por unanimidad y nos habría gustado, pero se nos ha dicho que no, que se votan todos los cambios en conjunto y entonces, como hay en algunos en los que no estamos de acuerdo, pues nuestro voto, el favor de nuestro voto va a ser una abstención. De acuerdo, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstención? Pasamos al punto número 5. Aprobación, si procede, del expediente de modificación del presupuesto número 12 en la modalidad de créditos adicionales. Vale. Acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación de créditos mediante créditos adicionales que afecta al presupuesto de este ayuntamiento del corriente ejercicio, conforme a la propuesta formulada en los siguientes capítulos. Vale. Aumento de créditos. Partida de sustitución de luminarias por otras de bajo consumo, 66.000 euros, inversiones en alumbrado, 42.000 euros, rehabilitación del puente del Oibe, 75.000 euros, instalación del Boule, 6.000 euros, infraestructuras y bienes naturales, 25.000 euros y reparación y conservación de maquinaria, 35.000 euros. Eso hace un total de 249.000 euros y recursos que lo va a financiar, pues evidentemente la aplicación de la financiación de los créditos adicionales que han sido del año pasado. Segundo, exponer al público el expediente mediante anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya, sometiendo a información pública por el plazo de 15 días a efectos de reclamaciones. De no representarse reclamaciones, este acuerdo devendrá definitivo, debiendo darse a este expediente los restantes trámites iguales a los establecidos para la aprobación del presupuesto general. Y tercero, dar cuenta de la modificación definitivamente aprobada al Departamento de Asistencia Económica de la Diputación Foral de Vizcaya. Vale, lo que he leído aquí únicamente es que hay una serie de 6 partidas en el presupuesto que se tienen que ampliar o se tienen que crear y se va a usar el dinero que es evidentemente de lo que viene de los remanentes del año pasado, del 2022, usar ese dinero, ese remanente, eso que vamos a decir así, entre comillas, que ha sobrado para poder pagar estas partidas. ¿Cuáles serían, sin detenerme mucho? Pues evidentemente actuaciones en alumbrado público, como he leído, para eficiencia energética. Hay una subvención de Diputación Foral en la que sería 64.000 euros, pero tiene que estar evidentemente ya licitado para septiembre, empezar la licitación y hay que participar ahí, no perder la subvención y ampliar esa partida. Si queremos actuar, 64.000 de Diputación más 66.000 que pondríamos de parte de remanentes del año pasado. Otra de las partidas es mejora de las infraestructuras del alumbrado público aquí en el pueblo. Hay otra subvención de Diputación también, en este caso, si no me equivoco, de 28.900 euros. Para no perder la subvención tenemos que empezar a licitar también a partir de septiembre y es, aparte de que ya había una partida creada, más lo de la subvención de Diputación, pues ampliar incluso un poco más con 42.000 euros debido a las necesidades que tenemos. El tercero, que también he leído, renovación del puente del Oibe, el puente nuevo que llamamos, pues evidentemente se iba a actuar ya, había ya una partida destinada, pero se ha visto que es necesaria mayor actuación, con lo cual hay que ampliar con 75.000 euros más la actuación en el puente del Oibe. Luego, la instalación del Bouder, que venía de los presupuestos participativos, si no me equivoco. En ese caso, se ha visto también nuevas necesidades de crear un muro lateral junto al campo de fútbol. Entonces, eso nos amplía también la partida con 66.000 euros más, perdón, ya me venía para arriba. Y luego hay también, evidentemente, el mantenimiento de vías públicas, que es simplemente dinero que se destina
para la compra de materiales necesarios pues, para la brigada, para todo el tema de mantenimientos y demás, que a día de hoy está agotado, y es ampliar pues, con 25.000 euros más. Y la última partida, por reparación y conservación de maquinaria, que pues, como se comentó también, pues está la partida prácticamente agotada y es necesario ampliar con otros 35.000 euros. En total, 249.000 euros que se va a hacer con los remanentes, con lo que queda del 2022, por así decirlo. Entonces, si queréis, aportar. No, estamos de acuerdo con la... Vamos a votar a favor. A favor. Vale, pasamos a la votación entonces. ¿Votos a favor? Pasamos al punto número 6. Aprobación si procede de acuerdo en relación a la solicitud de resolución contractual del contrato de servicio de limpieza viaria. En principio voy a leer el acuerdo y luego voy a dar un poco de explicación de a qué se refiere. El acuerdo sería, primero, desestimar la solicitud formulada por la empresa Brócoli S.L. de resolución de contrato de limpieza viaria suscrito con fecha 8 de noviembre, motivada en la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, circunstancia prevista en el artículo 211.1g de la ley, en base a que no concurre el supuesto legal invocado, tal y como se señala en el informe de Secretaría Interventora de fecha 17 de julio de 2023. Segundo, notificar la presente resolución a los interesados, Brócoli S.L., junto con el informe de la Secretaria Interventora de fecha 17 de julio de 2023, que les sirve de fundamento a los efectos oportunos. Bueno, esto se refiere un poco a... Pues, con la empresa de limpieza, con Brócoli, hemos... desde la legislatura anterior hemos tenido un problema que fue una discusión con el tema del personal subrogado. Dentro de los pliegos, el ayuntamiento tenía un número de personas subrogadas y que estarán vinculadas al contrato, y luego por parte de la empresa cesante, en este caso que fue Garbialdi, pues en los papeles o en la documentación que se entregó a la empresa, pues venían ampliados ese número en 2 personas. Entonces, eso está trayendo una serie de discusiones entre Brócoli y ahora en este caso el ayuntamiento y indirectamente también con Garbialdi, que estamos intentando pues, solucionar de alguna manera. Y en base al acuerdo plenario que se tomó el 24 de noviembre, en lo que se requería a Brócoli pues la actuación en base a lo que estábamos planteando nosotros en pliegos, ellos solicitaron pues eso, que les era imposible seguir con el servicio actualmente, entonces solicitaban la anulación, vamos, la resolución del contrato. En principio nosotros jurídicamente hemos estudiado el asunto, se contrató un informe jurídico que desestima pues, esa solicitud en base a que no tiene fundamento. Entonces, bueno, en principio es notificar esa resolución y nosotros seguimos trabajando un poco pues, para dar una solución a todo ese problema que bueno, viene un poco heredado desde cuando se hizo la licitación. Entonces, bueno, ese es el acuerdo y pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Bueno, si veis ¿votos a favor? Vale. Pasamos al punto número 7. Aprobación si procede de acuerdo en relación con la solicitud de revisión extraordinaria de precios del contrato de obras de habilitación de vestuarios y mejora de accesibilidad del frontón municipal. Esto hago un poco lo mismo, ¿eh? Leo el acuerdo y luego explico un poco de dónde viene. El acuerdo, primero, estimar provisionalmente la solicitud de revisión excepcional de precio del contrato para la ejecución de las obras de habilitación de vestuarios y mejora de la accesibilidad del frontón municipal formulada por la empresa Desarrolla Obras y Servicios S.L., al concurrir la situación de excepcionalidad requerida por el Real Decreto Ley 3/2022 de 1 de marzo, respecto a las certificaciones de obra número 9, 10, 11 y 12 y aplicar la fórmula 821 obras de edificación general con alto componente de materiales metálicos e instalaciones para el cálculo de la revisión de dichas certificaciones, referenciando cada parte certificada al momento de determinación del precio de la misma.
Segundo, respecto al resto de certificaciones, de los números del 1 al 8, requerir al contratista que aporte en el plazo de días hábiles a contar desde el recibo de la notificación de este acuerdo la concurrencia de la circunstancia de la excepcionalidad mediante la aportación de la documentación que acredite, mediante facturas o similar, el coste de los materiales durante las primeras fases de la obra y en las previas a la revisión de precios para verificar ese incremento de costes de sus materiales. Tercero, notificar al contratista Desarrolla Obras y Servicios S.L. la presente propuesta y conceder un plazo de días hábiles desde el día siguiente de la notificación para que se presenten las alegaciones que tenga por conveniente sobre la fórmula escogida y sobre su aplicación al contrato. Bueno, aquí lo que se está solicitando es por parte de la empresa que desarrolló un poco las obras de vestuarios del frontón, pues una revisión de precios que en principio viene recogida en un Real Decreto por el tema de la situación de excepcionalidad, con el tema de las alzas de precios que ha habido en general en el tema de materias primas. En principio, esto se llevó a un órgano consultivo pues, para que nos valoraría un poco a ver qué fundamento tenía esa solicitud. En principio, se valora que en parte que sí se le puede aplicar, o sea, que tiene derecho a solicitar esta alza de precios. No en todas las certificaciones, en principio le planteamos que en parte de ellas, sabiendo el precio que existía, pues que justifique un poco mejor las cosas. Entonces, en principio, bueno, es de ley, les corresponde si es así y bueno, tampoco hay mucho más que añadir. Lo único, nosotros sí, tal y como hemos comentado en comisión, pues sí, es un tema que desde luego nos ha salido un poco como de sorpresa, no conocíamos el asunto, al final son 76.000 euros que, digamos, en las reuniones de traspaso de competencias o traspaso de informes o de documentación, desde luego no se nos comentó. Entonces, bueno, pues nos habría gustado por lo menos no habernos enterado así un poco de repente, cuando es un gasto bastante importante. Pero bueno, al final es un tema que si legalmente tienen derecho, pues al final habrá que afrontarlo y bueno, pues habrá que buscar un poco la financiación. Entonces, bueno, pues si tenéis algo que comentar, si no pasamos a la votación. No, si queréis podemos pasar a la votación. Estamos de acuerdo con la propuesta de acuerdo que habéis presentado. Vale. Pues nada, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Vale, en principio unanimidad. Vale. Punto 8. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la ordenanza fiscal número 7, reguladora de la tasa por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas. Vale, yo voy a hacer un poco lo que han estado haciendo. Primero leo lo que dice la modificación y luego explico un poco lo que quiere decir. Vale, el acuerdo sería, primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal número 7, reguladora de la tasa por prestación de servicios públicos y de actividades administrativas, incluyendo una nueva tarifa destinada a los cursos anuales de euskera. El segundo sería ordenar la publicación de este acuerdo provisional en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de Vizcaya, a fin de quien lo desea pueda presentar alegaciones en el plazo de 30 días desde su publicación. Y en el punto 3 sería, esta aprobación provisional se entenderá elevada a definitiva si una vez transcurrido el plazo para la presentación de alegaciones no se hubiera formulado ninguna. Para ello se remitirá previamente, para su publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya, el anuncio de la entrada en vigor y el texto completo de la nueva ordenanza. Vale, esto lo que quiere decir es, hasta ahora los cursos municipales en Alonsotegi estaban, digamos, dentro de unas tasas, pero no había ningún sitio donde se reflejase los cursos de euskera qué precio iban a tener. Entonces, por ejemplo, el año pasado los cursos que se ofertaron ascendían a unos casi 900 euros, entre 800 y 900 euros, por un curso anual de euskera, que a la calle es un precio muy elevado, porque los precios normalmente están entre los 200 y 300 euros. Entonces, con esta modificación que estamos proponiendo, los cursos por hora, digamos que se pagarían a 1,17 euros la hora, lo que equivale a un presupuesto de curso de alrededor de los 200 euros, 230, 200, dependiendo de las horas. Entonces, esto es lo que proponemos. ¿Tenéis algo que comentar o algo que proponer? Como hemos comentado en comisión, vale. Que creo que nos encontraremos siempre que intentemos fomentar el euskera, su uso, las clases y demás. Espero que nos podamos encontrar y votar juntos. Vale, bien, pues entonces procedemos a votar, eso es. ¿Votos a favor?
Vale, el siguiente punto es, tenemos que votar la urgencia, se refiere a las alegaciones del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables. Votar la urgencia, ¿votos a favor? Bueno, planteamiento del plan. Vale, explicamos un poco, bueno, el texto del acuerdo, no sé si lo tienes ahí, Marisa. Te lo traigo, lo tengo ahora. Bueno, doy la explicación un poco de... Bueno, en principio todos somos conocedores o os planteamos que en el mes de mayo se hizo público el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables de Euskadi, en el cual pues se dibujaba, digamos, o se ponía sobre el mapa una serie de emplazamientos, de posibles emplazamientos para el tema de energías renovables, bien sea eólica, solar, etcétera. Entonces, bueno, dentro de todo ese plan, pues en el municipio de Alonsotegui había varias afecciones o había varios sitios donde se planteaban poner ciertas instalaciones. Eran todas eólicas. Entonces, bueno, en ese momento, por lo menos nosotros en la legislatura pasada, lo que planteamos era hacer una reunión urgente pues, para valorar un poco todo el tema, porque nosotros pensábamos que al final también era un impacto, que iba a tener un impacto por la cantidad, primero por la cantidad de proyectos que en un momento dado se podrían ubicar en Alonsotegui, que eran más de uno, o sea, porque se planteaba el tema de Ganekogorta, el tema de Ganeta Pagasarri por ahí, y luego el tema de Sesiburu, de la Rolecha. Entonces, bueno, pues para valorar un poco todo eso, esa comisión, pues bueno, al final no se llegó a celebrar. Entonces, bueno, pues andamos un poco pues con el tema de plazos bastante limitados, ¿no? Porque el tema de alegaciones acaba el lunes, creo que es el plazo. Entonces, bueno, en principio, pues para hacer un poco frente a todo esto, evidentemente hace falta documentación, hace falta argumentación sólida que avale un poco pues, las afecciones que puede tener todo este tipo de instalaciones. Entonces, nosotros nos pusimos en contacto, que ha sido también un poco mutuo, porque también ha habido interés por parte de otros municipios, que digamos eran los colindantes de la zona de Ganekogorta, porque era la zona que estaba más afectada, bien sea la zona de Arrancudea-Gazoyo y bien sea Arrigorriaga. Entonces, hemos tenido contacto con esos ayuntamientos y lo que hemos decidido es un poco aunar un poco fuerzas, aunar un poco pues, para el tema de presentar alegaciones a nivel conjunto, sobre todo pues, para buscar un poco pues eso, temas de contenidos y que estén bien trabajadas las alegaciones. En el día de ayer nos llegó el texto de las alegaciones. Es unas alegaciones de bastante fundamento, o sea, con mucho esto. Son 80 y tantas páginas que en principio lo que hace es un poco un recorrido desde la parte jurídica del plan territorial, de cómo se ha desarrollado, etcétera, etcétera, digamos también al tema de medio ambiente, al tema de fauna, o sea, abarca un poco, es integral, digamos, todo el tema de las alegaciones. Entonces, lo que se está solicitando es pues, el que se declare nulo ese plan, y lo que se plantea es que se vuelva a readecuar atendiendo un poco a todas las alegaciones que se están planteando. Entonces, nosotros veíamos necesario, un poco pues por urgencia, traerlo al Pleno para que venga un poco refrendado también por la mayoría del Pleno y que vaya avalado aquí por esto, porque nos parece un tema interesante de defensa un poco del medio ambiente y de defensa un poco también de la parte esa de la soberanía de nosotros también, de nuestro territorio, ¿no? o de nuestro municipio. Es decir, realmente que podamos decidir a ver qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, bueno, pues el texto, digamos, íntegro de lo que son las alegaciones, tenemos intención de, una vez aprobado en Pleno, pues plantearlo, o sea, meterlo en la página web del Ayuntamiento para que sea público, para que se consulte y para que la ciudadanía pueda ver un poco lo que se está planteando. También animamos a la gente a nivel individual que si quiere hacer aportaciones a otros niveles, también a grupos ecologistas lo están haciendo, o a nivel de partidos políticos o lo que sea, pues que si lo quieren hacer, pues que, bueno, queda poco tiempo, pero que se intente hacer. Por lo menos para dejar claro que las cosas se tienen que hacer un poco de otra manera. Entonces, bueno, pues es un tema que ha sido por urgencia, me imagino que traerá el acuerdo del Pleno y al final, bueno, lo que va a decir el acuerdo plenario es que se aprueba la presentación de las alegaciones ante los organismos correspondientes. O sea, que sería un poco, ese es el texto del acuerdo, ¿no? Vale. Y el acuerdo sería, pues eso, primero,
presentar alegaciones al documento de aprobación inicial y estudio ambiental estratégico del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables de Euskadi de forma conjunta con los municipios de Arrankudiaga, Zoyo, Arrigorriaga. Remitir las mismas al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco. Ese sería el acuerdo plenario. Entonces, bueno, pues abrimos el turno de palabras. Entonces, comentar un poco. Nosotros en la comisión, desde nuestro grupo, os hemos dicho que entendemos la urgencia del tema por los plazos y demás, y entendemos que ha habido que hacerlo así, pero hemos recibido hoy a la mañana la documentación y, como tú has comentado, es bastante extensa, 87 páginas creo que son. No nos ha dado tiempo a mirarla como hay que mirarla, un tema de este tipo, y entonces pues nos vamos a abstener. Vale, pues, bueno, yo puedo entender esa argumentación, la entiendo y bueno, pues la respeto, pero bueno, que te digo que también si habríamos empezado un poquitín antes todo esto, desde que se planteó encima de la mesa, pues yo creo que igual no habríamos llegado con esta urgencia, pero bueno, entendemos que nos encontraremos en algún momento en la defensa un poco de lo que son los intereses de Alonsotegi y en la defensa del medio ambiente, pues, y de buscar algo, pues realmente que todos creo que estamos a favor de las energías renovables, pero la organización y el ordenamiento de las mismas yo creo que es fundamental y que los municipios afectados yo creo que tienen que tener pues palabra y decisión sobre esos temas. Entonces, bueno, pues pasamos a votación. ¿A favor? ¿Abstenciones? Vale. Dación de cuentas de resoluciones de alcaldía, de la número 288-2023 de 22 de mayo a la 446/23 de 14 de julio. Bueno, pasamos a ruegos y preguntas. Nada. Nada. Vale. ¿Se hace nada rápido? Un poco por alusiones y por cerrar un poco, querer cerrar un poco un debate que se abrió en el pleno pasado y que luego ha tenido repercusión a nivel público, con una serie de comunicados y algunas cosas, por lo menos para hacer algunas matizaciones, porque yo creo que vienen al caso. Porque, bueno, en la publicación, y estoy hablando en referencia un poco al tema de la liberación del alcalde, el tema del sueldo y el tema un poco de lo que es el pleno de organización del Ayuntamiento de Alonsotegi celebrado hace fechas próximas. En principio, yo creo que en ese pleno se explicaron ciertas razones por las cuales, primero, se fijaba un sueldo, segundo, se fijaba un régimen de dedicación y se dieron una serie de explicaciones que yo creo que tendrían que ser, por lo menos, lo suficientemente claras y entendibles para que luego no se hicieran afirmaciones como del caso de que se puede disfrazar o lo que se disminuye es el tiempo que el alcalde va a dedicar a sus funciones, etcétera. Entonces, yo creo que son afirmaciones que a nosotros sí nos gustaría por lo menos matizar y por lo menos aclarar y no sé, dejar claro ciertas cosas. En cuanto al sueldo y los regímenes de sueldo de alcaldía. En principio, nos estamos moviendo, eso es una decisión que es de plenaria y al final el sueldo, el sueldo del alcalde de Alonsotegi, por ejemplo, o de cualquier ayuntamiento de esto, no viene definido en sí para cada pueblo. Es una decisión que se toma en pleno y se toma en base a unas recomendaciones, que tampoco son obligaciones, son unas recomendaciones de Eudel, en las que se fija una serie de máximos por el tema de población, etcétera. Entonces, en el caso de Alonsotegi, la decisión por parte del equipo de gobierno actual era bien clara, era decir, bueno, vamos a fijar una cantidad que era la de 42.000 y pico, no sé exactamente era la cantidad, pero bueno, eran 42.705,77. Para el sueldo de alcalde estaba por debajo de la cantidad que nos recomienda Eudel para los municipios como el de Alonsotegi y era una cantidad 8.000 euros inferior al sueldo de la anterior legislatura. Eso por una parte. Luego, en cuanto al régimen de dedicación, planteamos la explicación que yo creo que es bastante entendible. En el caso de Unai se da la circunstancia de que su trabajo es por cuenta propia, o sea que es un autónomo y no es
por cuenta ajena, en el cual, pues eso, una persona que trabaja por cuenta ajena, que sea funcionario, que trabaje en una empresa, etcétera, etcétera, tiene la posibilidad de solicitar una excedencia con su reserva de puesto de trabajo. Entonces, ahí no se le va a exigir, o sea, no se le va a exigir algo excepcional en cuanto al riesgo de su puesto de trabajo, porque va a poder volver una vez acabado. En el caso de UNAI, o en el caso de los autónomos, en este caso, porque ya no es solo UNAI, sino cualquier persona en este pueblo, bien sea una peluquera o un peluquero o no sé, o una persona de una taberna o lo que sea, no puede acceder a ese beneficio, a esa disposición que sería el tema de la excedencia, y en este caso, y consultado a los regímenes jurídicos tanto del Ayuntamiento como en otros asuntos, nos planteaban que el régimen de exclusividad eso no lo permitía, no eran compatibles. Entonces, la opción que quedaba, evidentemente, era la parcialidad. Pero la parcialidad, evidentemente, luego tiene que darle un porcentaje, pero la parcialidad en este caso no venía vinculada al horario, venía vinculada al régimen de incompatibilidad en funciones de alcaldía. Entonces, yo no sé, sabiendo esto, como lo sabéis, o sea, ¿seguís manteniendo que el régimen de UNAI, o en este caso de alcaldía, tiene que ser de exclusividad con lo que ello conlleva? ¿O entendéis que tiene que ser la parte parcial? No sé, es la pregunta que os hago. Entendemos que en su situación personal, para poder mantener la actividad privada que ejerce, necesita ejercer su labor de alcalde en régimen de dedicación parcial. Bien. Eso lo entendemos. Otra cosa es que nos parezca lo mejor o lo peor para nosotros, y como dijimos en el Pleno. Ya, bueno, pues lo mejor, pero es que lo mejor o lo peor, que te digo que al final vosotros vais a poner en la tesitura que una persona que sea autónoma va a tener que renunciar a ese trabajo porque no sé, es mejor que tenga el título ese de exclusividad, cuando realmente ni la exclusividad ni el régimen parcial tiene nada que ver con el tema del horario. Porque por ejemplo, Joseba tenía un régimen de exclusividad, pero luego no tenía un horario asignado, porque no viene. O sea, no viene, ni en la norma no viene ni para la exclusividad ni para la parcialidad. Y en ese pleno se explicó claramente que la voluntad, en este caso del alcalde, era la dedicación total y plena a las funciones administrativas del ayuntamiento, en un horario similar o igual que tenía Joseba. Y lo que se está haciendo es decir, bueno, yo quiero complementar, o en un momento quiero complementar o seguir manteniendo viva mi negocio para que el día que deje esto lo pueda seguir manteniendo. Eso por una parte. Y yo creo que es totalmente entendible. Entonces, lo que no entiendo es que se exija una exclusividad cuando sabéis lo que supone. Si lo pensáis así, si pensáis que la gente tiene que renunciar a todo, pues bueno, que renuncien todos. Que renuncie también una persona que en un momento dado trabaje por cuenta ajena y que diga, no, es que no cojas una excedencia. Tú, venga, deja el puesto de trabajo. Yo creo que eso no se puede pedir ni a nadie. Nosotros no pedimos ni a vosotros, ni a nosotros, ni nada. Yo creo que es un tema de respeto. Y luego, en cuanto a la dedicación o no dedicación, yo creo que quedó bien claro que la dedicación, UNAI dijo que iba a ser total. Y en cuanto a su negocio, digamos, evidentemente ha tomado medidas para que eso no le lleve o no le quite ni una hora de dedicación al ayuntamiento. Ha reducido el volumen de trabajo, ha tenido que contratar gente o ha buscado ayuda de gente para que se desarrolle su labor, pero para que cuando acabe su función de alcalde o esto pueda retomar su actividad sin tener que renunciar a nada, que yo creo que es algo totalmente entendible. Eso por una parte. Luego está un poco también la parte, digamos, de los 35.000 que hicimos la propuesta hace 4 años, etcétera, etcétera. Yo con eso también os diría varias cosas. Cuando se hacen referencias a la hemeroteca, o se hacen todas, o si no estamos haciendo trampas al solitario. Porque al final también, si seguimos leyendo el acta de esa sesión, hay 2 intervenciones, una de Arcaich y otra de Luis Fer, que dicen lo siguiente. Arcaich Segura considera que la retribución que tenía, 42.000 euros, es más que suficiente, no viendo una necesidad real para el aumento del 7% que se estaba planteando. Y Luis Fer dice algo parecido, que es perverso hacer una propuesta de subida de sueldo creyendo que 42.000 euros es más que suficiente y más que digno para poder perfectamente afrontar los gastos que se pueden desarrollar de las tareas de la alcaldía. O sea que, bueno, el matiz ese de los 35.000 euros venía dentro de un contexto y venía dentro de una conversación más amplia
que lo que realmente se estaba criticando era el tema de la subida del 7% del sueldo. Y yo creo que eso también es importante matizar el contexto. Y el contexto también es en el tiempo. El contexto es de un ayuntamiento, que estaba en una situación económica que no tiene nada que ver con la situación económica actual, un ayuntamiento que en esas fechas era cuando se estaba tramitando también la denuncia al tercer alcalde imputado de este pueblo, y era una situación económica que no tenía nada que ver con la situación actual. Y luego también, por poner varios ejemplos también, para no hacernos trampas a nada. En ese pleno, el alcalde entró con una cantidad de 42.000 euros. En el último pleno, antes de que dejaría el cargo, estábamos con 50.000. O sea, había habido una subida de 8.000 euros que luego vosotros, por ejemplo, la negáis si vais a coger la propuesta de los 35.000. Dijimos, o sea, ¿qué pasa? ¿Que aquí no se actualizan las cantidades en ningún caso? O sea, tenemos que referirnos a los 35.000 de hace 4 años porque sí. Hombre, por favor, yo creo que eso es un poco tramposo. Es un poco tramposo. Y luego también, realmente, una de las cosas también, la duda que me queda, realmente de todo el debate ese que hubo, etcétera, etcétera, ¿qué propuesta tenía el PNV? Porque aquí, sí, se criticó, no sé qué, no sé cuántos, pero realmente la propuesta del PNV para el tema del sueldo, ¿cuál era? No se puso ninguna propuesta encima de la mesa. Y te digo, y si nos atendemos un poco a no sé, a lo que hemos estado viendo en localidades cercanas de lo que ha hecho el PNV cuando ha llegado a la alcaldía, y no he querido ir muy lejos, como puede ser Balmaseda, lo primero que ha hecho es subirse el sueldo y crear nuevos cargos con más gasto para el ayuntamiento. Y aquí yo quiero cerrar un poco esto. Conclusiones de todo el debate. El alcalde, o sea, el sueldo del alcalde en estos momentos es 8.000 euros inferior a lo que había antiguamente. Se ha reducido, porque eso tampoco se cita, porque aquí hay memoria selectiva también, parece que hay cosas que no se obvian. Dentro de todos los acuerdos que había una reducción de áreas que suponía un ahorro para el ayuntamiento de casi 5.000 o cerca de 4.000 y pico euros al año. En una legislatura pues son casi 16.000, casi 20.000 euros. Eso ni se cita. Yo creo que eso también se tiene que valorar, o por lo menos se pone encima de la mesa, porque si no es parcial lo que se está planteando. Y luego, pues eso, yo creo que en esas dos cosas, o sea, reducción del sueldo del alcalde y el sueldo, o sea, los gastos, digamos, por representación de comisiones y esto, y plenos, yo creo que esa propuesta es la que es la realidad y la que va a estar un poco gestionando toda esta historia. Y eso es a lo que nos teníamos que centrar. Y bueno, pues eso era un poco lo que quería comentar. Pues en contestación a lo que has dicho, no así en general, es cierto que va a haber un ahorro en cuanto a las comisiones al pasar de más a menos, pero lo que no es totalmente cierto y es un poco hacerse trampas al solitario, es decir, que el alcalde actual se ha bajado el sueldo respecto al anterior, porque si hiciésemos una comparativa de lo que es el sueldo al 100%, el sueldo seguiría siendo el mismo. Que no, pero que eso es tramposo. Que eso es Sí, perdona. Esa reducción se corresponde o equivale o casualmente equivale a la reducción de la dedicación que planteáis y que se aprueba. Y vale. Entonces entendemos que el sueldo, si hubiese sido del 100%, con una dedicación del 100%, hubiese sido el mismo. Y es lo que se dice, vale. O sea, no hemos dicho más. Vale, en dedicación horaria te vuelvo a repetir que la dedicación va a ser el 100%. Vale. Lo único que varía en cuanto al régimen de dedicación es el tema de la compatibilidad con el tema de empleos. En cuanto a horario, porque te vuelvo a repetir, ¿qué horario tenía Joseba? ¿Tenía asignado algún tipo de horario? No. Evidentemente metía sus horas y eso se lo reconoce todo el mundo, nada de más. Y Unai está metiendo las suyas. Es el primero que viene y de los últimos que se marcha. Eso para empezar. Y luego, en cuanto a lo que estás diciendo tú del porcentaje, es que no se corresponde así. No se corresponde así. El tema del sueldo es una cantidad que se aprueba y es independiente al porcentaje, no porcentaje. Porque tú, el sueldo no son 50.000, el sueldo son 42.000, punto. Y porque el porcentaje podría haberse puesto un porcentaje del 90% y haber sido el mismo sueldo. Entonces, ahí ya nos rompemos la ecuación. Rompemos la ecuación. No, es que no se corresponde al 15%, es que es así. Bueno, pues habrá sido casual y habrá sido casualmente.
Pero es curioso que corresponda. Igual que es curioso que hace 4 años desde la oposición se haga la propuesta para que el alcalde cobre 35.000 euros y pasados 4 años, cuando gobernáis, la propuesta sea otra diferente. Sí, bueno, pero eso... Entiendo que eso tampoco... Lo que has dicho... Pues no tengo el dato, Asier. Pues 15%. Bueno, yo... Fíjate que en el tema de los acuerdos plenarios de hoy hay una revisión de precios que estamos pagando y vamos a pagar 76.000 euros más que nos están reclamando por eso mismo, por la actualización de precios. O sea, ¿qué pasa? Que sí. Esa cantidad que se plantea hace 4 años por el contexto que ya hemos explicado, o sea, ¿qué pasa? ¿Esa cantidad no se puede actualizar? Es que no lo sé, la verdad. Me parece un poco... Yo creo que todos los que estamos aquí en estos últimos 4 años, a los que son afortunados que se les revisan los convenios, que hay muchos trabajadores que no se les revisa, pues ha tenido ese aumento y seguramente coincidiría los 35 con el 15% sobre los 42. Y dos matices solo para acabar, que yo creo yo. La liberación parcial en ningún momento guarda relación ni con las horas de trabajo ni con el sueldo que se tiene. Yo podría haber hecho una liberación parcial al 85% y cobrar 50.000 euros. Y lo podría hacer, porque estaría dentro de la legalidad. Y por otro punto, la protección que tienen, la diferencia entre los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia es, a los trabajadores por cuenta ajena, la protección que tienen es la excedencia. Y los trabajadores por cuenta propia, la protección que tenemos para que cuando salgamos de aquí tengamos un futuro digno con nuestra empresa, que así ya está bajo mínimos, porque hemos dado este paso, es la liberación parcial. Y esa es la diferencia. Y el que no lo quiera entender es porque quiere sacar partido de esta situación. Desde luego, lo dijimos la otra vez, esperemos que este debate se acabe y que nos centremos todo en tirar para adelante con el pueblo, que creo que tenemos esa posibilidad a partir de ahora. O sea, pero el que quiera seguir enrevesando este debate, que lo sigan enrevesando. Nosotros somos claros. No. ¿Qué protección tiene un trabajador por cuenta ajena en la situación que... un trabajador por cuenta propia cuando da el paso que he dado yo? ¿Qué protección tiene a futuro? No tiene que tener protección. Sin embargo, un trabajador por cuenta ajena tiene que tener la posibilidad de tener una excedencia, ¿no? Ese es, tiene que ser. ¿Esa es la sociedad igualitaria que queremos? Pues evidentemente no. Por seguir un poco al hilo de lo que has dicho, nosotros no hemos traído el debate al Pleno. Nosotros habíamos zanjado el debate ya en el anterior. Lo habéis sacado vosotros. Y luego, pues es que no vamos, o sea, me puedo volver a repetir, pero el sueldo del actual alcalde pues coincide con el del anterior, si se pondrían los dos al 100%, con las subidas que ha ido teniendo, evidentemente lo que has dicho antes, Asier, que el sueldo de hace 4 años ha ido teniendo subidas, igual que el resto de trabajadores del ayuntamiento, que se ha ido sí, que claro, eso entiendo que es normal, vale, como el sueldo de UNAI dentro de 4 años no va a ser el mismo de ahora, entonces, porque tendrá que ir acoplándose a las subidas que le correspondan. Pues si estás aceptando eso, entonces pues que no se utilice, digamos, eso o se descontextualice, porque al final se está descontextualizando. Primero el momento, primero no se cuenta todo lo que pone en el acta. Bueno, es que el acta tiene... Bueno, es que te estoy podemos diciendo. traer el acta, ¿eh? Sí, tranquilamente. Te digo. Y decíais que tenía que cobrar lo mismo que el de Plencia, que se puso un sueldo de 35.000 euros, cuando en tu primera intervención en este punto lo que has venido a decir es que cada pueblo es uno y que no hay que compararse con el resto. Y lo has dicho tú, que no lo he dicho yo. Sí, tú también comparaste y tú pusiste el tema de Orduña. Bueno, y yo puse Orduña. Pues aplícate el cuento. Entonces, ¿qué me estás contando? Pero es que hoy no he comparado nada y yo no he dicho que no haya que comparar con nadie, ha sido tú. Bueno, yo he dicho yo sí, porque te digo que el debate también, yo he dicho una de las cosas que habéis dicho vosotros, que se puede disfrazar, que lo que disminuye es el tiempo de que el alcalde va a dedicar a sus funciones, palabras textuales de vuestro comunicado. Cuando eso no es cierto. Eso no es cierto. Y eso se planteó aquí y se dijo aquí, que la dedicación iba a ser total. La dedicación horaria iba a ser total. Y te vuelvo a repetir que no viene especificado en ninguna norma, ni tanto en el tema de exclusividad como en el tema de parcialidad, el tema del régimen horario. Que no, ya lo sé. Entonces, eso se ve con la práctica. Entonces, bueno, pues yo sé. En su momento nosotros planteamos, bueno, pues esto lo valorará los vecinos cada 4 años. Entonces, bueno, yo creo que ha quedado claro la valoración que hicieron de la exclusividad del anterior. Y bueno, pues de 3 a 4 años pues veremos a lo que pasa. Veremos. Bueno, vale. Bueno, damos por concluida la sesión plenaria.